Erev Shabbat Kodesh, Perashat Beha'alotejá. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros este espacio creo, de crecimiento, de maduración, de estudio y por sobre todas las cosas bueno, de poder ser mejores personas, porque el ser mejor o una buena persona, no hace falta ser mejor, es una cuestión de todos los días, de todos los años y de todas las edades en última instancia. Y creo que el Red Bull nos ayuda cantidades inconmensurables, todo lo que representa el escenario de lo que es el ser humano en particular. Y por eso, entonces, nos llama fundamentalmente a la reflexión y nos llama permanentemente al encuentro cotidiano, para que podamos eventualmente, bueno, aprender de cada uno de los aspectos y de poder, obviamente, mm, comprender cuál es el verdadero desafío que nos cabe como personas. Estamos en Erev Shabbat Kodesh Perashat Beha'alotejá, particularmente una perashá sensible, demasiado sensible, en la cual obviamente nos encontramos frente a un desarrollo, eh, no diría que inusual, pero eventualmente del desarrollo realmente interesante de nuestra perashá. Y como son circunstancias humanas, todas las que van a ocupar el escenario de nuestra Sagrada Torá, eventualmente, entonces debemos comprender y saber que el libro de Bemidbar asume aquí un tiempo muy particular y muy importante. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Habíamos comenzado a estudiar la semana pasada el último párrafo que habíamos llevado adelante o construido, dice el Rab, la obligación de ser agradecidos, de saber decir gracias, ante todo a partir de una perashá muy pequeña de la Torá que habíamos recordado, está ligada con Shavuot. Uno de los nombres de Shavuot es Yom Abikurim, quiere decir el tiempo de las primicias. Y era cuando eventualmente el ser humano, el Yehudí, que llega a todo lo que es el escenario fundacional de la tierra de Israel, eventualmente, es el momento en el cual ah, tiene que llevar sus primicias al Bet HaMikdash. Era una tarea que no era para un día, tenía que esperar que sus frutos maduren, pero cuando maduraban esos frutos, que eran de las 7 especies con las cuales había sido bendecida la tierra de Israel, les recuerdo, nuestra bendita tierra ha sido bendecida con 7 especies, 2 que crecen de la tierra, por supuesto, y 5 del árbol, que también es de la tierra, pero que pertenecen a el árbol. Quita usted orá, el trigo y la cebada, que es nuestro pan cotidiano, el trigo. La cebada, por cierto, en la época del Betamigdash no lo era, pero hoy sí. Y luego nos dice la Torah, Gefen, la vid, Teena, el higo, rimón, la granada, Zait shemen, los olivos o los olivares de aceite, Udvash, y también la miel, pero la miel que representa el dátil. Esos frutos de los árboles que empiezan a ser juzgados en la época de Shavuot, de acuerdo a la tradición rabínica, nos aclaran los Jajamim que iban madurando en tiempos progresivos, no todos. Por eso, a medida que el agricultor, usted, yo, teníamos un campo y bajábamos, dice la Mishnah, Yored, descendía a su campo, eventualmente, entonces miraba que había madurado un racimo de uvas, o había madurado la higuera, o el granado, o los olivos, o bien los dátiles, y entonces les ponía, así como mamás, con tanta sensibilidad, una cuerdita de color rojo, un gumi,
Kumi quiere decir un kesher, un nudo con algo, una tela de color rojo, y decía, esto es para consagrar para el Betis. Y entonces, en algún momento, no alcanzaba con separarlos, sino después recogerlos, ponerlos en una canasta e ir a Jerusalén. Y decía la Torá, Ubatá el Cohen, dice, y habrás de venir al Cohen, y había que hacer toda una declaración. Shen Haka fui Torah. Quiere decir, había Bati, llegué a la tierra que Dios nos dio, y una tierra que emana leche y miel, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice Bea Marta Elab, y dirás al Cohen, explican los comentaristas que tú no eres de Samaria. O sea, con esos frutos pequeños de la tierra, nosotros ya estábamos involucrados en un punto maravilloso de agradecimiento a Dios. Dice, y entonces, dice la Gemara de Berajot, estudiábamos la semana pasada, dijo Rabbi Yitzhak Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Miyom Shebará Kadosh Baruj Hu et Olamó, lo haya Adam Sheodala Kadosh Baruj Hu, dijo la Gemara, en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, desde el día que Hashem creó este mundo, no hubo persona que agradeció al Todopoderoso. No hubo persona desde que creó Dios a este mundo que vino y dijo, gracias a Dios. Abraham no lo dijo. No lo dijo. Isaac no lo dijo. Pero ¿saben quién lo dijo? Hasta que llegó Lea, la primera esposa de Jacob, por la cual no trabajó, trabajó por Rachel, y esta mujer, Lea, le agradeció a Dios. ¿Cuándo? Cuando nació su cuarto hijo, Yehudá. Yehudá es el nombre de Ode et Apam, Ode et Adonai. Esta vez voy a agradecer a Dios. ¿Por qué? Así dice, si tenía ya 3 hijos anteriores, ¿por qué no agradeció desde el primero? ¿Por qué recién en el cuarto hijo lo llama Yehudá y agradece a Dios? Y aparece por primera vez el concepto del agradecimiento. Dice Rashi, presten atención, lo estudiamos la semana pasada. De momento que vio de Ruach HaKodesh, ella vio en un espíritu profético que Jacob habría de hacer crecer 12 tribus en el seno del pueblo de Israel. Veló Arbanashim. Y Jacob tenía 4 mujeres, Lea, Rachel, y ambas sirvientas de Lea y Rachel, Bilhá y Zilpá. Y por lo tanto dice, cuando Lea dio a luz a ese cuarto hijo, sintió la necesidad imperiosa de agradecer a Dios por la parte que le tocaba a ella. Ella no tenía, si cada uno iba a tener 3 hijos, ya Lea tenía 4. Ahí encontró ese motivo, ¿me entienden? Y entonces, y por eso dice la Torá, Vatar Ot Batelet Ben, va a tomar Apa Mudet Hashem, Batikrat Shemo Yehuda. Quiere decir, cuando quedó embarazada y dio a luz a un hijo, y vio que era varón, por supuesto, y dijo, en este caso, Apá Modet Hashem, esta vez agradeceré a Dios, quiere decir, agradeceré a Dios, Patikra Shemo Yehuda, y por eso se llama Yehuda. Así que, naturalmente, nuestra condición de ser Yehudim, parecería ser, es que tenemos que aprender de Lea, que es agradecer a Dios. ¿Y por qué ella le agradece particularmente? Shenatalti Yoter Mejalki. Tengo una bendición más que la que tenía asignada. Ella iba a tener 3 hijos. Rachel otros 3, Bilhá otros 3, Zilpá otros 3, en total 12. No, Lea ya tuvo 4. Por lo tanto, para cada bendición, para cada cosa buena que tú recibís, no solamente de Dios, por supuesto, sino también de cualquier ser humano que está junto contigo, cualquier brajá que tú recibís de cualquier ser humano, de cualquier persona, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus nietos, de tus amigos, de los miembros de tu Keilah, cualquier bendición, Asur lo liot kafui tova. Dice, tenemos prohibido ser desagradecidos. Dice Rab, incluso sobre los frutos que crecen en mi campo de año tras año,
Yo los tenía que llevar conmigo a Jerusalén, traer las primicias y leer, declarar esa perashá llamada Perashat Mikra Bikurim, pero aquella persona que recibe más de la parte que le corresponde no alcanza con quien no sea desagradecido. Esa persona que siente que tiene más de lo que le corresponde, Hayav Leodot, debe, obviamente, tiene el deber de agradecer. Y estudiamos, por último, la semana pasada, el origen de lo que representa hoy en día Birkat Gomel. A veces no prestamos mucha atención al respecto. Y la verdad es que deberíamos ser muy consecuentes con eso, ante cualquier realidad. En realidad, un dolor de muelas no es para bendecir Birkat Gomel. Pero cuando sentimos, obviamente, una sensación de peligro, cuando pasamos por instancias en las cuales realmente consideramos que son instancias difíciles en la vida, en el mes, en el año, hay que hacer Birkat Gomel. Los Jajamim dijeron, Arba'a Tzirhim Leodot. Son cuatro tipos los que tienen que agradecer, cuatro tipos de personas. ¿Quiénes son? Dice aquellos que salen a una navegación por el mar, aquellos que van por el desierto, aquel que estuvo enfermo y se curó, y quien estuvo preso, cautivo en la cárcel. Y salieron, por supuesto, ¿no? Y salió. Entonces, así nos traen el Salmo 107 del libro de los Salmos, que lo leemos precisamente en Pesaj. O sea, es excelente la idea de que ese salmo fue implementado por nuestros Jajamim como para saber que ese es el punto de agradecimiento. Si ustedes se acercan después y lo leen, el Salmo 107, van a darse cuenta de cuatro tipos específicos de personas que deben agradecer. Y a partir de allí estamos incluidos todos. Si fuimos de viaje, no importa que sea por embarcación, por agua, podemos ir por tierra o por mar. Cuando salimos de paseo, acaso, gracias a Dios, vamos a ver cuándo podemos volver a hacerlo. Esperemos que ya las circunstancias en Medina Israel nos lo permitan. Cuando salimos de paseo, decimos la bendición del el Birkat con decimos la bendición del viaje, pero fundamentalmente cuando volvemos, si fue un viaje, Dios no permita que ahora podría estar signado de situaciones peligrosas, depende de dónde fuésemos, hay que decir Birkat Gomen. Si viajamos por avión, también tenemos que decir Birkat Gomen, ni que hablar si hemos superado una enfermedad, no una gripe. No una gripe, pero imagínense ustedes hoy en día este dilema y este drama que tenemos ahora con el mosquito del Nilo, eventualmente. ¿Cuánto tenemos que cuidarnos en tiempo de verano? No dejar agua que esté abierta en algún lugar o cuando regamos las plantas. Tener cuidado porque en esto va la vida. Y por supuesto, quien estuvo prisionero, bueno, no necesariamente estuvo en la cárcel, aunque también en la cárcel, como Yosef que estuvo en la cárcel en Egipto, sino hoy en día todos nuestros hermanos que espero que queden con vida, los que quedan con vida, que puedan llegar nuevamente, no importa lo que fueran, si son religiosos o no. Esto va más allá de la religión. Esto va en función de el milagro que Kadosh Baruj Hu puede lograr hacer para con nosotros al traerlos de vuelta a casa. Muy bien. Así es ese salmo maravilloso, dice el Rab Volve, y trae cada ejemplo de cada uno de los cuatro. Así que no lo vamos a relatar uno y uno. Entonces nos decía, en el tiempo del Bet HaMikdash existía también Hayab Levi al Ze Korban Todá. En la época del Bet HaMikdash, la persona debía traer un sacrificio, un corbán llamado nada más y nada menos Todá. Ese era el nombre. Maravilloso. Yo creo que es una idea realmente única la que nos ofrece eventualmente las- la tradición rabínica y fundamentalmente todos nuestros sabios. Y entonces aquí tenemos obviamente el pasaje esencial de lo que representa
este punto de lo que es el agradecer. Dice Rabolve, humano ra adabar shegilá arrashaz mikelem, dice, y cuán conmovedor. Yo no digo que Norá es terrible, pero es conmovedor. Lo que ha descubierto el rabbi de Kelem, el gran sabio, el maestro de Kelem, que dice, Anu roim kama anashim shayuch olim aledes tvai. Dice el rabino de Kelem, hemos visto personas que estaban enfermos ya con una enfermedad terminal. Vaishlach Hashem de Baró, Vairpaem. Y el Todopoderoso envió su palabra, la palabra de Hashem, y los curó. La palabra de Hashem puede curar, claro que puede curar. También las palabras nuestras curan, cuando son dichas en el tiempo y en la acción necesarias, en la forma necesaria. Y con mucha más razón la palabra de Hashem. Ishlach de Baró Beirpaem. Y veía la Leosif Tehilá Uleitiv Darkam. Y ellos lo que deberían hacer eventualmente es incrementar esa alabanza y fundamentalmente cambiar sus caminos, mejorarlos si se puede. Y nosotros vemos todo lo contrario de los ignorantes, dice Rabino de Kelen, Amear, porque después de que han sufrido enfermedades, Itkalkeluyoter, estas personas vinieron a menos. ¿Por qué? Porque de momento que Ahob Yoter Gadol, Hazle Adot Lashem, Al Hasadav Rabin, porque después de que ellos notan que la gran deuda que tiene a partir de entonces, que es agradecerle a Dios por sus bondades infinitas, Ishtadel Yetzer Yoter Le Gashem et Libo Le Tamtem et Levavo. Lo que va a intentar el impulso negativo, por suerte, es hacer su corazón mucho más material y le tamtem de timtum, quiere decir atontar, quiere decir tornar casi en un corazón que es completamente insensible. Dice cuánto, dice Rabolve, tenemos que tratar de cuidarnos en este tema. Ser conscientes, como les decía, porque eso es, creo, lo principal. Y lo principal representa que podamos ser sensibles a la realidad que vivimos independientemente de la fe. Pero saber agradecer es grande. Kama tzarich lizaer, dice, cuánto hay que cuidarse cuando una persona debe agradecer que recibió del Kadosh Baruj Hu más, mucho más de lo que le correspondía, que lo yes kafui tova, y hasbe shalom, no seamos desagradecidos, veloit kalkeliota, y que no nos arruinemos más, que no vayamos en peor, sino al contrario, sentir que es una oportunidad para poder fortalecernos en la abodá, en aquello que representa cómo acercarme al Todopoderoso, cómo lograr hacer algo por Él con un poquito más de impulso, de elevación. Humildea, pregunta Rabolvi, ¿quién sabe? Lo midei yom beyomó, me cabe la dam, arbello terme amagielo. Dejemos la enfermedad de lado, dice Rabolvi. Ahora pensemos sinceramente en nosotros y pensemos cuánto puede llegar a recibir la persona cada día, más de lo que le corresponde, tanto en lo espiritual como en lo material. Y cuánto debe reconocer la persona esto y agradecer a Dios por el bien. Por eso el Rab dice al finalizar esta parte de su quinta conferencia, que es la que retomamos hoy para entrar en la memoria del Sheur. Por lo tanto, el Rab siempre nos invita a entrenarnos, a aprender, a un aprendizaje cada día. El aprender no es solo para niños, el aprender es también para nosotros. Pero esta vez dice, poniendo verdaderamente atención especial sobre aquellas bondades que están por encima que de lo que me corresponde, no de lo que Dios me manda, sino de ustedes. Todo lo que ustedes me dan a mí. Yo tengo que ser consciente de eso. Cada uno de nosotros tiene que ser consciente de lo que el otro nos ha dado. Y por supuesto, dice Rab, de nuestro Creador,
con mucha más razón desde ya. Muy bien, entonces dice el ingreso de la nueva temática, el nuevo capítulo. Nuestros sabios dijeron, Kola kofer betobato shel javero, lebasov kofer betobato shel HaKadosh Baruch Hu. Así dice la Mishnat Rabbi Eliezer, que todo aquel que niega la bondad que recibió de su prójimo, finalmente termina negando la bondad de quién? Del Boreola, del Kadosh Baruj Hu. Empezamos por allí y terminamos más allá. ¿Cuál es la base de todo esto? Porque dice Rabolve, entendiendo un poquito la psicología de nuestro pensar, de nuestro hacer y de nuestro decidir. Dice, Midota Adam Poalot, las virtudes del hombre o los defectos, depende. Midá es un atributo bueno o un atributo malo, ¿no? Los dos son atributos, también marcan nuestra personalidad. Dice, porque nuestros midot, vamos a hablar de midot, actúan en forma casi idéntica con respecto a toda persona ajena, con todo extraño y con todo prójimo. Dice, tanto que el prójimo sea un ser humano o que sea el Kadosh Baruj Hu. Zulat es el prójimo. Y por lo tanto, dice, también el ser desagradecido actúa con respecto al Kadosh Baruj Hu. Por eso es todo aquel que niega la bondad de un prójimo, finalmente negará la bondad de Dios. Por lo tanto, después que nos ocupamos tan de reconocer el bien para con los seres humanos, tenemos ahora que detenernos un poquitito de este reconocer el bien para con el Todopoderoso. Es la tarea, tal vez, que uno dice, bueno, pero yo todos los días digo Modean y Lefaneja, Modaan y Lefaneja, y ya con eso cubrí mi cuota. No, vamos a ver que no. La cita que trae, obviamente, el Rab Wolbe, de uno de los grandes libros del pensamiento judío de Rabenu Bejaye Ibn Pakuda, siglo de oro español, 12-13, se llama el libro Jobot Alevavot. Jobot Alevavot tiene un nombre inspirador que tiene que ver con qué? Con los deberes del corazón. El rabino Bejaye Ibn Pakuda dice en este libro que lo subdivide en distintos pórticos, como el Rab Volve. En el Shar Abodata Elohim, en un pórtico, en una sección, llamémosla así, que habla sobre cómo servir al Todopoderoso, construye todo el servir a Dios. La base del servir a Dios está construida sobre una base sola y única, que es Akarat Toba, reconocer el bien. Y él explica allí en extenso que Kol Asher Ha'atava Shleima Ve Ha'akara Gedolah Yoter, dice, y explica en extensión que todo tiempo que esa bondad, ese bien que se nos hace, es verdaderamente completo y el reconocimiento es cada vez más grande, más eventualmente habrá de crecer la calidad de la abodá. Es muy bonito lo que dice, porque en última instancia nos está llevando a un escenario muy, muy particular, que es servir a Dios, dependiendo de qué, dependiendo de Karatato, de reconocer el bien. El Volve nos dice, y creo que tenemos que entenderlo bien, por lo general, el cumplir las mitzvot está basado sobre la emuná, sobre la fe. Dice Rab, lo voy a leer en hebreo para que piensen que no lo estoy diciendo de mi corazón. Mi corazón lo reconoce como tal. Mishehu ortodox de emunato mekayem a mitzvot. Aquel que es ortodoxo en su fe, cumple mitzvot. Afshehu nahua bikfiat atov. A pesar de que adolece de una enfermedad, que es el ser desagradecido. Ustedes dicen, ¿cómo puede ser? Entonces, para que vean ustedes qué representa construir esa persona que quiere ser de ti, acá Rab habla, entre comillas, del ortodoxo,
que cumple mitzvot, y nosotros al cumplir mitzvot nos reconocemos como tal, pero dice, podemos cumplir mitzvot y estar con una dificultad tan profunda de ser desagradecidos. El Jobot Alevavot, el autor de los deberes del corazón, habla sobre Ma'alat Avodah. No habla del servicio a Dios, habla de la exaltación del servicio, la elevación de ese servicio. ¿Dónde está la Ma'ala? ¿Qué hay? ¿Una escalera que me hace subir? ¿Hay algo que me hace elevarme? Dice, no, es tu elevación interior, que sobre lo cual ya vamos a ocuparnos más adelante, dice el Rab. Pero esa elevación tuya y mía interior depende exclusivamente de Akaratato, de reconocer el, el bien. Entonces, en última instancia, para que podamos entender, para que podamos, obviamente, comprender esta realidad, el Rab dice, ¿y sabes qué? Voy a ser un poco más profundo en esto. Vamos a profundizar. En verdad, dice, toda persona es dati en su naturaleza. Cada uno, cada persona del mundo, no los que hemos hecho Teshuvah o los que abrazamos la fe en Dios desde afuera. Todo ser humano es dati b'tiv'o, es religioso, comillas, no me gusta la palabra religiosa, en su naturaleza. ¿Por qué? Porque esta es una de las potencias del alma básica. Y esto lo hablamos ya en el primer libro de Ale Shur. Allí, en la primera parte, en la página 100, nos dice, ¿cuál es la esencia de esta fuerza, de esta potencia? Hay quien explica una explicación muy amplia e importante, pensar, Kihuhu Koach Hakarat HaTorah. Hay quien sostiene que esa potencia interior del alma de cada uno de nosotros, esa potencia básica, es la fuerza, la potencia de reconocer el bien. Un ser humano, una persona que abre sus ojos y se ve a sí mismo en este mundo maravilloso, textuales palabras del Rab, su corazón casi que lo impulsa, le obliga, comillas, lo impulsa, diría la palabra, de Hakir Tová, agradecer a quien lo puso en este mundo. Y sobre esto decía nuestro maestro, se refiere al rabino de Salant, en la Gadá de Pesach. Enseñaba a nuestro sabio maestro en la Gadá de Pesach, él, cuando dice, Lefijaj, Anachnu Hayabim, Lehodot, Lehalel, Bejule. Por lo tanto, nosotros debemos agradecer, alabar, etcétera. Pregunta el Admur de Salant, de mí, dice a quién, le Misheasa la Abotenu, Belanu et Kolan Ismael. Tenemos que agradecer y elevar y ensalzar, etcétera, a quien hizo por nuestros padres y por nosotros todos estos milagros. Pero no dijeron, no dice aquí el texto, dice el Admur de Salant, Lehodotu lealel la Kadosh, que hay que agradecer y alabar al santo bendito él. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué dice el texto de la Gadá? לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל, etcétera, למי שעשה. למי? למי es? ¿Qué es? Sam, anónimo. ¿Lemí? ¿A quién? Porque a Karata Sobá, porque reconocer el bien, no pregunta quién es él que hizo todos los milagros estos. Y sea quien fuese, nosotros tenemos que agradecer. ¿No les parece grande todo esto? O sea que de un texto que parece un texto aparentemente casual, nos está mostrando eventualmente una realidad que tenemos que agradecer sin ninguna duda a todos, no solamente a él. Por eso la Gadá de Pesas dice, Lemí. Podía haber dicho la Kadosh Baruj Hu, podía haber dicho. Y sin embargo, ¿qué pasó? No lo dice, no lo dice. Entonces es muy, muy, muy interesante que nosotros tengamos ahora este escenario delante nuestro y saber
¿Y hay que agradecer a quién? Hay que agradecer a todos, no solamente a Kadosh Baruj Hu, también a quien tenemos al lado en principio. Umiklal hen ata shomea alav. Y a partir de esta afirmación, dice el Rab, es una regla que aprendemos en los términos de la halajá, que cuando algo se afirma, también aprendes lo negativo, un aspecto negativo. Hakarata tova y yesod ha'avodah. Como dice el Jobot Alevavot, reconocer el bien es, ante todo, la tarea, la base, la tarea básica de la aboda, de esto que se llama servir a Dios. Y por supuesto que negar el bien es la base de la herejía, de la negación. También aquella persona que niega la existencia de Dios y dice, lo hu y no ofer bajol, dice que Él no es, que Akadosh Baruj Hu no está. Esa persona kofer bakol, niega todo. Quemó a lo ve, no shalem, como estudiamos ya la semana pasada, alguien que niega es aquella persona que pide prestado y después no quiere reconocer su deuda. De kofer bakol. Y entonces esa persona es un kofer, ya no tiene. Sí, sí, bueno, hoy en día vienen las obligaciones que hace, que tenga que pagar intereses y le pueden sacar el cartiza Shrai, bien, le pueden sacar todo lo que tiene. Pero la verdad, lo que más se malogra es la imagen de la persona. Yo no creo que lo que se malogre es su cuenta bancaria. Y en eso debemos ser también muy cuidadosos. בכפירה זו פועלים שני הכוחות שביארנו בעד שני ושלישי, perdón. En esta kefirá, en esta negación, actúan las dos fuerzas interiores, y explicamos en la segunda y la tercera conferencia. ¿Cuáles serán? La primera, Akol Muban Me'elav. Todo se da por sobreentendido en la persona. Akol Baguialo, le corresponde todo, claro que sí. Que lo que hiciste por mí era porque me corresponde. Más aún, que no quiere la persona esa, ¿se acuerdan? Estar prisionero de tener que agradecer. Si la vida y la salud le alcanzan a esta persona y todo lo que él haya en general es Muban Pashut, es de un sentido simple, entonces, si todo es como tiene que ser, y si estoy bien y tengo buena salud y tengo un buen pasar, es como tiene que ser. Si yo trabajo, si yo me cuido, tomo mi medicación, dice esa persona, está lejos de reconocer cualquier bien. Pero si esa persona no es tan ciego, y no hay peor ciego que el que no quiere ver, entonces todavía no quiere ser una persona que se subyugue, se esclavice al Todopoderoso. Entonces, porque obviamente agradecerle a Él todos los días, en cada momento, significa en última instancia una suerte, comillas, de esclavitud. Y la persona, cuando se libera las riendas de la presencia de Dios en su vida, bueno, ahora ya está. Entonces, no quiere todavía estar vinculado a esa, comillas, esclavitud. Ukoferbe tobato keilu. Entonces, qué hace la persona? Niega la bondad que hizo Dios con él como si no hubiera recibido nada. Y de esa manera se imagina la persona o ve la realidad como si estuviera evadiendo de la obligación de agradecer y alabar y ensalzar y glorificar a quien le hizo a él todas estas maravillas en su vida. Y aquí dice, revuelve, llegamos a las palabras de Harambán, Rabbi Moshe ben Nachman, al final de Perashat Bo, al final de esta perashá tan singular que marcó la inflexión de lo que fue el momento de salir de Egipto.
Allí en Perashat Bo, Am Israel recibe de Dios el regalo de la consagración de la luna, saber marcar los tiempos, recibe la mitzvah de hacer el Corban Pesa, y por cierto también se da la llegada de la 10ª y última plaga, y el momento en el cual el Boreo Olam habría de aparecer sobre todo el escenario de Mitzrayim, no hay ninguna duda, y que en última instancia necesitamos obviamente estar conscientes. ¿Qué dice el Ramban Rabbi Moshe ben Nachman al respecto? De Kavanat Kol mitzvot y la intención de todas las mitzvot, dice Ramban, Tenaamin Be'elokenu, que creamos en nuestro Dios, que creamos en nuestro Dios. Así dice. Benodé Elab, She'u Bedaanu, y le reconozcamos y agradezcamos que nos ha creado. Vehi Kavanat Yetzirah, y ella es la intención de la creación de este mundo. She'ein lanu tam acher beyetzirah, porque no tenemos conocimiento de lo que fue la primera creación. ואין לעליון חפץ בתחתונים מלבד זה שידע אדם ביודע לאלוקיו שבראו. Dice, nosotros no tenemos incursión en todos los motivos del mundo de la creación, pero en la Elión, jefes betachtonim, como si nosotros pensásemos que si no tenemos la posibilidad de considerar los tiempos de la primera creación, es como que Dios creó su mundo y que no tiene interés en nosotros. Pero el verdadero interés de Akadosh Baruj Hu en la creación del hombre es que la persona sepa, que sepa el ser humano y agradezca a su Dios que lo ha creado. Y la intención de Romemut a él, Akol, perdón, Batfilot, Be Kavanot, Batekelesiot, dice, y de hecho de que nosotros elevemos nuestra voz en las tefilot y en las kavanot, nuestra intención en los batei keneset, bezakut tefilat rabin zeu. Y esto marcha la pureza por un lado y el zehut, el mérito de lo que representa la tefilá colectiva. ¿Para qué lo hacemos eso? Dice Ramban, para que las personas tengan lugar donde reunirse y agradecer al uno, al único que los creó y que les ha dado un lugar en este mundo. Y cuando nos reunimos para hacer tefilá y agradecerle al Kadosh Baruj Hu, estamos dando a conocer. Y entonces, Beyombru lefaneja, brioteja anaja. Y diremos delante de él en la tefilá, nosotros somos tus seres creados, tus criaturas. ¿Qué hace Ramban? Dice Revolve. El Ramban pone toda la creación y todo el objetivo, el propósito, la meta de las mitzvot en el agradecimiento. Bene Pashutu. Está claro, dice Ramban, dice Rapolve. ¿Necesita Dios que yo le agradezca? ¿Necesita mi agradecimiento? Dice el libro de Iov, ya cuando tengamos un poquito más de fuerzas vamos a estudiarlo. Muy difícil el libro de Iov. Im tzadakta matitenlo, omami yadejaika. Dice, si tú has elegido lo correcto y eres una buena persona, ¿qué le vas a dar? Omami yadejaika, o qué de tu mano habrás de tomar. Aparentemente, Kadosh Baruj Hu no necesita nada de nosotros. Pero la shlemut shelanu, dice Rabolve, nuestra integridad y nuestra riqueza es agradecer. No vamos la cuestión si a Dios le importa que yo le agradezca o no le importa. Nadie sabe qué es lo que Dios quiere de mí. Pero cuando uno se encuentra en su soledad, en su quietud, y cuando se suma al minyan y está haciendo su tefilá, poco le puede importar lo que pasa alrededor. Necesita concentrarse y saber que en ese momento tiene un regalo que se está delante de él.
Y ya dijimos, dice Rab Wolbe, que todo lo que el hombre reconoce, más reconoce. Y cuanto más reconoce las bondades que él recibe, somos, las vidas interiores nuestras son multimillonarias. Bazen iftejá lefanenu abodaja. Pero en esto, dice el Rab Wolbe, se abre delante nuestro una abodá, una tarea completamente nueva. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Empezar a entrenarnos, estudiar, a ver cómo podemos ser agradecidos con las bondades de Hashem. Ulefid Arkenu dice, pero quiero que sepas, de acuerdo a nuestra percepción, a cómo entendemos la cuestión y que siempre la entendemos de esa manera, dice aquí, Shetafasta merubá lo tafasta. Tafasta merubá quiere decir cuando uno siente que tomó todo. Tafasta merubá. Parece ser que lo tengo todo en mi criterio, mi poder en mis manos. Si tú pensás que has tenido el acceso a tener todo bajo tu dominio, lo tafasta. Olvida. Tafasta muat. Pero si has tomado algo pequeño, poco, en ese caso, tafasta. Lo has logrado atrapar contigo. Por lo tanto, dice el Rab, debemos, en última instancia, leitlamet gambes de la barca. Ahora tenemos que aprender esto, pero también en algo realmente sumamente sutil y pequeño. Tratemos, miren qué lo que nos dice, tratemos de decir la bendición del agradecimiento en la Amidá. ¿Cuál es? La 18ª braja. Modim anachnu lach. Estamos al final de la Amidá. ¿Sí? Modim. Shatahu Hashem Elokeinu, Elokeu Avotenu, Yotzenu, Sulishuatenu, etc. Y entonces ahí hablamos que vamos a agradecerte cada día, etc. Y también es el Modim que se repite después, ¿verdad? Cuando se hace la Amidá y se repite la Amidá, se vuelve a repetir el Modim. Dice Rab, vamos a hacer algo pequeño. Vamos a prestar Kavaná al Modim de la Amidá. Poner allí nuestra atención, nuestra gran atención en las 3 tefilot del día. Esa es toda la meta. Seguramente en el Modim nosotros habremos de encontrar un sentido mucho más existencial de todo lo que decimos en los días. Quería traer el libro para no decir las cosas, obviamente de memoria. A mí no me gusta estar de memoria, espero que a ninguno. Modim anachnu lach. Nosotros te agradecemos. Modim anachnu lach. Sheata u Hashem Elokeinu ve'Elokei Avotenu. Pues tú eres el eterno Dios nuestro y Dios de nuestros padres, Leolam Ba'ed, por siempre jamás. Tzurenu Tzur Hayenu. Quiere decir, tú eres nuestra roca que nos forma, la roca de nuestro ser, de nuestra vida. Magen Ishenu Atahu. Eres nuestra defensa natural de nuestra salvación. Ledor Bador Nodeleja. De generación en generación habremos de agradecerte, un saperte y la teja, y habremos de relatar tu alabanza. Al Hayenu, presten atención, a Mesurim Beyadeja. Las vidas, nuestras vidas, te agradecemos que están en tus manos. Vean Lishmotenu y nuestras almas que están Pekudotla, que están confiadas a ti. Vean Nisteja Shebechol Yom Aimanu y por cada milagro que todos los días están con nosotros. Vean Nifleoteja, no solamente los milagros, las maravillas, los milagros es lo que hacemos junto con Él. Cuando tu esposa va a dar a luz, también es un milagro que también Hashem participa. Betoboteja shebejolet, todas tus bondades, en todo tiempo. ¿Cuánto es todo tiempo? Erev baboker batzuray. Cuando es la noche, la mañana y la tarde. Atov, decimos en la tefilá, Atov, tú eres bueno, el bondadoso.
Kilo jalur rajameja, pues no se han agotado tus bondades, tu compasión y tu amor. Hamerajem, pero también es Akadosh Baruj Hu, el compasivo, el que me tiene un gran amor. Kilota muja deja, porque no se han extendido sus bondades, me olam, kibinulam. Ya que desde siempre hemos esperado a ti. Y después termina, por supuesto, Baruch Ata Hashem, no voy a terminar todo, Atov Shimcha Ulhana bendito eres tú eterno, que es Atov Shimcha. Tu nombre es lo bueno y a ti es agradable y es propio agradecer. Esta es la tefilá que decimos. Ahora lo bueno va a ser que podamos eventualmente alcanzar el verdadero significado. Yo creo que por ahí pasan las pequeñas cosas de la vida, de todo lo que hacemos como una aparente simple rutina. Yo creo que ninguno hace las cosas por rutina, solo que a veces la motivación puede resultar diferente y entonces lo importante es saber cómo voy a empezar cada día y no solamente cómo voy a empezar cada día, sino por sobre todas las cosas, el día lo voy a hacer yo. Saber que ese es el día en el cual nosotros tenemos una posibilidad de crecer. Porque les decía al comienzo del show, el crecer no es solo para niños. Y por lo tanto, superar las crisis, superar las dificultades, superar los laberintos, superar las fragmentaciones, como pasa en nuestra pequeña y hermosa sociedad aquí en Israel, como pasa con la sociedad, la comunidad del pueblo judío en Perashat Beha'alotejá en este Shabbat. Mañana vamos a estudiar a Rav Hir, hablando de lo que representa esa fragmentación, como una lectura realmente impactante, pero que en última instancia todo eso es posible de resolver. ¿Cuándo? Cuando existe la voluntad de reconocer. Y cuando uno tiene voluntad de reconocer, no hay nada que podamos evitar. No hay nada que podamos, obviamente, ya dejar de hacer. Bueno, muy bien, yo les quiero agradecer de corazón a todos los que llegan. Gracias por estar con nosotros y que siempre, gracias, querida Ana, muchas gracias. Bienvenida. Y bienvenidos a todos nuevamente. Un gran cariño, Shabbat Shalom, Mevorach. Gracias por compartir con nosotros este tiempo y que, bueno, que podamos crecer en el estudio del Musar, que nos va a hacer un poquito mejor. No me cabe ninguna duda. Gracias a ustedes. Gran cariño. Shabbat Shalom, Mevorach.